Queridas amigas, queridos amigos, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene. Conversaciones contingentes por todas las plataformas y pantallas de Súbela. Hoy vamos a dar cuenta del resultado de la encuesta Data Influye para el mes de julio, pero por supuesto también conversamos sobre las últimas actualizaciones en Venezuela. Para esto discutimos con el sociólogo, académico y director de Tu Influyes, Axel Callis. Axel, gracias por estar hoy día con nosotros. ¿Qué tal? Buenas algos. Buenos días, tardes, sí, porque noches. Ya es que en el nuevo formato ya me acostumbré que uno no puede decir ni días, ni noches, ni nada. Es buenas. Eso es bueno porque todo vale. Exactamente. De hecho hay gente que escucha siempre el programa afuera de Chile, ahora increíbles para nosotros. O sea, yo me despierto en la mañana con gente que me dice, hoy lo vi recién. Y yo estaba durmiendo. Y es claro, ven los programas online. On demand, claro. On demand. 4 de la mañana, hora chilena. Exactamente. Oye, Axel, bueno, partamos un poco con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha ocurrido desde los comicios el pasado día domingo? A ver, a mí me da mucha pena porque realmente el gobierno yo creo que tenía un plan desde antes de desconocer, pero no sé por qué razón, me incluyo, todos pensamos que había una cierta esperanza. De hecho, lo tuiteé antes, puse, hay una esperanza que el gobierno reconociera lo que sucediera. Y no. Yo creo que todos nos equivocamos. El gobierno de Maduro nunca tuvo la intención de transparentar las elecciones. Las encuestas todas eran absolutamente desfavorables a ellos. Y eran desfavorables no en el margen de error, eran desfavorables 2-1. Yo hablé con algunos colegas de Venezuela que se dedican a encuestar, Data Analysis, también está Delfos, varias empresas, y en todas decía acá esta cosa es, como se dice en chileno, barraca. Entonces yo creo que el gobierno de Maduro, el cívico-militar, nunca tuvo la intención de reconocer lo que ocurriera. Yo de hecho el domingo en la mañana me levanté, me desperté temprano, que es distinto a levantarse temprano, y me puse a ver a Diosdado a las 8 de la mañana, porque recordar que comienzan a votar a las 6, por lo tanto ya llevaban 2 horas de votación, y estaba, viejo, como en un campo de golf, o sea, estaba tranquilo, y yo dije, esto me huele mal, esto no viene bien porque con el nivel de participación que está habiendo en Venezuela, obviamente van a perder, porque un poco para el público, Maduro tiene su público. En la primera elección, 2013, sacó 7.250.000, con una participación de 15, o sea, ganó estrechamente a Capriles. Claro, Capriles no tuvo en ese minuto ni testigo ni nada. Luego, 4 años después, el 2018, Maduro compite solo, así como se dice antiguamente, corrió solo y llegó primero. Pero participaron 10 o 11 millones de personas y los otros candidatos sacaron 3, 4 millones, pero Maduro sacó 6 millones. Entonces uno decía, bueno, ¿cuál es el piso Maduro? 5 o 6 millones. Y como hay una diáspora tremenda, el padrón es mucho más chico, el padrón efectivo de votantes, que aparecía y aparece hasta el día de hoy en 21 millones y un poquito. Uno le tenía que restar 5 millones, que son las mayores de 18 años que están fuera de Venezuela. Entonces uno le dice, bueno, le quedan 16, que vote el 80%, uno ya tiene 15 millones, 16 millones, y con eso, 15 millones, y con eso ya gana la oposición. Pero ese día después también escucho a Vladimir Padrino, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, más tranquilo que Diosdado. Dije, no, esto es bien extraño. Y claro, yo creo que le hicieron corta. Dijeron, este es el resultado, alguien se le inventó así, este es el resultado, y no tenían nada porque les daba lo mismo. Ahora, Axel, lo que sin duda Maduro no esperaba era la fuerte reacción de manifestantes en las calles, ¿no? Claro, que es un poco la escuela de la población venezolana, que desde hace 70, 80, de Pérez Jiménez, tiene una historial de movilización del dictador Pérez Jiménez, que fue siempre un pueblo muy vivo.
Yo estuve, y puedo dar testimonio, soy uno de los pocos chilenos que estuve para el Caracazo del 29 de febrero del 89, que es como el estallido social que tuvieron los venezolanos, donde salió todo el pueblo a saquear todo y a protestar, pero con una violencia que nuestro estallido social, te lo juro que es como un cumpleaños al lado de eso, o sea, 3.000 muertos, muertos en camiones. Y es un país que tiene una tradición de mucha manifestación, y manifestación, llamémosle, no muy estructurada, así como a la chilena o a la española o a la argentina, la marcha larga, no. Estos son como brotes que son por todas partes. Pero sostener esas manifestaciones es complejo porque implica que la gente no está trabajando. Recordar que hay algo que siempre nosotros los chilenos no tenemos como en cuenta, que es que la población joven de Venezuela está saliendo afuera a la diáspora. Entonces, y normalmente los que sostienen los cambios o las reivindicaciones sociales son los jóvenes. Correcto. Y los jóvenes se están yendo de Venezuela. Es decir, de los 7 millones y medio, 8 millones que están fuera, la mayoría son jóvenes. Voy a decirlo, los viejos no migran, los niños tampoco, salvo que vayan con sus padres. Entonces, sostener un movimiento social o un movimiento reivindicativo de la democracia es complejo porque tarde o temprano se acaba la comida, se acaba la logística, y por otra parte las armas las tiene Maduro, o sea, nosotros hemos visto todo este enfrentamiento a la Guardia Nacional, pero después de esto están también las milicias chavistas o las milicias bolivarianas, y por último las Fuerzas Armadas. Entonces, y por último, ya que cruzó la línea y le importa nada, va a detener a los cabecillas de la revuelta. O sea, no sería tan impensado que termine deteniendo a Edmundo González y a todos los candidatos y a Corina Machado. O sea, eso es parte del repertorio de lo que es ahora sí oficialmente una dictadura en plena forma. Ahora, el Centro Carter declaró que las elecciones claramente no fueron democráticas. Ahora, ¿qué significa este antecedente? O, según el accionar de Maduro, cualquier, digamos, confirmación de que hubo fraude a nivel internacional ya termina siendo irrelevante. Irrelevante, absolutamente, porque a nosotros, a los chilenos que somos legalistas, o a algunos países que tienen como esos substratos, esos remanentes republicanos, sí nos importan las formas, y sí, incluso hasta el plebiscito del 88, o sea, como decía Heraldo Muñoz, ni Pinochet se atrevió tanto. O sea, siempre Chile y varios países de América Latina, Uruguay sobre todo, también Argentina en algún sentido, Costa Rica y otros, son apegados a la norma, a las formas. En el caso de Maduro, él tiene una relación, o tiene una política de relaciones internacionales con 3 países que no son portentos de la democracia, o sea, China. Yo no conozco un elector chino, para que te digo, el clericado iraní religioso, es una dictadura religiosa, ni siquiera una dictadura cívica, es una dictadura religiosa donde mandan los clérigos musulmanes. Y en Rusia es una autarquía autoritaria donde cada vez que se asoma un posible opositor, Putin, este señor o señora termina envenenado en un avión cayéndose. O sea, estamos hablando de los 3 soportes de Maduro, no son paradigmas de democracia. Entonces, él dice, bueno, si estos 3 países, de los cuales 2 son gigantescos, Irán es muy importante, no tienen asco ni problemas con la democracia, ¿por qué lo tengo que tener yo? Y Axel, a ver... complejo, ¿ah? Muy complejo, y también son complejas las relaciones que comienza a establecer Chile con Venezuela. ¿Cómo ves el futuro de las relaciones entre ambos países a partir de los hechos fácticos, ¿no? El presidente Boric fue uno de los primeros, si no el primero, líder de la izquierda latinoamericana en exigir probidad, transparencia tras la denuncia de fraude electoral. Inmediatamente han venido consecuencias. Obvio, pero es que seguir pegado en la lógica democrática a una persona que no le importa la democracia es como, no sé, es como perder el tiempo. O sea,
Y sobre todo cuando hay presidentes como Petro, que es como que sí, pero que no, y Lula también, que yo esperaba que Lula estuviera mucho más a la altura. Todavía tengo esperanza en que Celso Amorín haga la pega, que es una persona estrecha, un estrecho relacionador, un amigo de Chile, una persona que a todas luces tiene credenciales democráticas. Obligue, presione a Maduro a darse cuenta que está en un barrio. Porque si no le importa el barrio donde está y solamente le va a importar China, Rusia, Irán y otros países, no tenemos ni una posibilidad que haya algún tipo de relación. Yo creo que lo que hizo Maduro, de hecho, a mí me impactó porque no había visto nunca un presidente que decidiera sacar todo orden diplomático de cuajo, porque eso en el fondo es condenar a tu gente, a tus propios compatriotas que están viviendo en otros países a una ruptura administrativa y de nacionalidad absoluta. Es decir, eso fue una medida de guerra. Cuando tú no logras establecer a lo menos una relación consular para darle trato a los tuyos, lo estás exiliando a vivir completamente desvinculados, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino que de todo tipo de trámite, posible envío de volar, por ejemplo, ir, nada, cero. Porque ellos podrán salir, o sea, todos los venezolanos de Chile, Argentina, Uruguay, Perú, podrán salir con pasaporte vencido, con carnet de identidad vencido, pero lo más probable es que a lo mejor no los dejen entrar a sus propios países. Entonces la medida es muy cruel lo que ha hecho Maduro con sus propios compatriotas. Y bueno, y con los otros 7 países es algo que era esperable. ¿Cómo ves la alerta por esta nueva ola migratoria de venezolanos que se presume? Complejo, porque tenemos el problema con Bolivia. Porque uno puede más o menos ordenarse con Uruguay, Argentina, Perú, pero el pasadizo rápido va a ser hacia Perú y hacia Chile, Bolivia. Bolivia es un país que coopera con Maduro, lo reconoció, y por lo tanto, y nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia. Entonces, no hay ninguna forma de tratar de impedir que nos venga, porque esto es un tema no chileno, es un tema regional, y en ese sentido yo creo que el gobierno chileno tiene que tomar decisiones con los otros países. Esto no es un problema de Chile. Chile tiene que hacer, tiene que hacer su trabajo. Y hacer su trabajo es decir, bueno, vamos a poner toda la vigilancia, todo eso, pero el problema es que Chile no tiene un mecanismo para procesar al migrante irregular. O sea, le puede decir alto, ya, ¿y después qué haces con él? Si no tenemos ni siquiera un avión que llegue ahora a Venezuela. Correcto. O sea, ¿lo puedo reencaminar a Bolivia? Va a entrar si es que entra por Bolivia. Entonces, estamos en un problema grave. O sea, si el éxodo es masivo... Toda América Latina está en un problema grave, partiendo por Colombia, por Perú y por Chile. Y para qué te digo, también Estados Unidos, porque en el fondo la presión hacia Estados Unidos también va a ser brutal. Axel, entrando en la política chilena y relacionado con Venezuela, ¿cómo calificas el actuar del Partido Comunista y el respaldo a las elecciones del día domingo? A ver, yo creo que el Partido Comunista chileno es un partido especial dentro de los partidos comunistas latinoamericanos. Yo diría que es de los más influyentes dentro del continente. Tiene una tradición de coherencia ideológica, orden, hermetismo muy fuerte, comparado con Argentina, Uruguay y otros partidos comunistas, incluso el mismo Partido Comunista de Venezuela, que es contrario a Maduro. Yo diría que el problema que tiene el partido, no sé si el problema, pero el problema es que vive atrapado en un mundo que ya no existe desde el punto de vista de lo que es la internacionalización. Los partidos comunistas, así como los partidos trotskistas, eran partidos absolutamente internacionalizados, es decir, su causa no eran nacionales, eran planetarias.
Y por lo tanto el Partido Comunista sigue anclado en esa lógica de si hay revolución en Venezuela, yo apoyo esa revolución en Venezuela. Y me da lo mismo. El problema es que está el Partido Comunista chileno siendo partícipe de un gobierno que es profundamente democrático, en un Estado democrático y con lógicas democráticas. Entonces, ahí se produce una coalición, una colisión de principios fundamentales. Porque no es solamente que el Partido Comunista no adhiera a la política de Estado de Chile, que es lo que está pasando ahora. Es decir, el presidente de Chile, que no es solamente el presidente, sino que es el jefe de Estado, ha determinado una política de no reconocimiento al gobierno de facto de Maduro hasta que no se transparente y se tenga toda la acreditación democrática por parte de los observadores y de los organismos internacionales. Y el Partido Comunista no comparte eso. No es que no comparta un artículo de la ley de pesca o una ley del tránsito o si el litio... No, acá estamos hablando de un hecho esencial que compone la base democrática del país. Es estructural. Es estructural. Y es un partido eje, no es un partido pichiruchi o un partido marginal o un partido alterno como lo fue en la nueva mayoría del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, en ese sentido, es muy delicado que un partido eje no comparta ni siquiera un valor, un principio fundante del gobierno. Y por otra parte, le cree problemas al interior, porque se nos va a meter el tema de Venezuela, obviamente, en la interna. Ya se está metiendo en la próxima campaña a gobernadores, donde sucedió esto de la inscripción de Alejandro Navarro como candidato único del oficialismo por parte del Partido Regionalista Versus Social, donde el mundo sabe que Alejandro Navarro es un rostro del chavismo y ha estado con Chávez y ha estado con Maduro. Entonces, ya no vivimos en un mundo donde uno puede decir, no, lo que está en Chile es Chile y el resto no me importa. No, ahora todo esto es parte de la nueva política globalizada en todas partes, así como en Estados Unidos las relaciones internacionales son fundamentales en las elecciones internas. Esto se tiene que resolver. ¿Tú crees que se va a quebrar la relación entre el gobierno y el Partido Comunista o la fisura va a ser al interior del mismo partido y las dos almas que lo componen? Yo creo que hay una fisura. Yo creo que a los jóvenes comunistas no sé si les importe mucho y yo creo que ellos tienen una vocación mucho más parecida al Frente Amplio en términos de democracia que la que tienen los viejos tercios. Iracy Hasler versus Lautaro Carmona, por ejemplo. Claro, o sea, por poner un ejemplo. Claro, y en ese sentido yo creo que se va a tener que llegar a un nuevo tipo de relación, que no sé cuál es, porque el Partido Comunista tiene 2 miembros en el comité político, a la Camila Vallejo y a Janet Jara, y eso complejiza cualquier tipo de solución. Uno no puede, como Estado chileno, como gobierno, promover un valor fundante, una política de alianzas y una visión regional donde uno de los partidos ejes está en contra de eso. Y por lo tanto se tendrá que, más que recompensar, rehacer otro tipo de relación. A lo mejor el Partido Comunista tendrá que apoyar desde otra forma, a lo mejor tendrán que desvincularse orgánicamente las ministras, no tengo idea. Mira. Pero esto tiene que solucionarse de alguna manera, porque lo que va a pasar es que se va a meter Venezuela en la próxima elección de gobernadores y alcaldes. Entonces la pregunta es por qué todos los 2.000, 3.000 candidatos del oficialismo tienen que estar dando cuenta de Maduro en sus propias campañas. No corresponde. Axel, vamos a pasar a la encuesta Data Influye del mes de junio. Para relajarnos un poco. No, porque estos datos están bien preocupantes. Dice acá, seguridad. 80% de los encuestados considera que la narcocultura está muy arraigada en nuestro país. Repito, el 80% de los encuestados. Preocupante cifra. A ver si podemos analizar este número. Terrible, porque yo creo que recién ahora, los últimos meses, así como
nos tomamos un tiempo grande en aceptar que teníamos crimen organizado, porque acá en Chile se hablaba de bandas hace un par de años. No se hablaba del Tren de Aragua, ni de los trinitarios, ni nada de eso. Yo diría que hace 2, 3 años atrás, al final del gobierno Piñera, al principio del gobierno de Boric, se empezó a hablar de crimen organizado como algo en serio, no como las banditas del Cabro Carrera, de lo que teníamos, sino que como algo mucho más globalizado e internacionalizado. Y ahora nos damos cuenta que existe una relación estrecha en algo que también se nos ha metido como sociedad, que es la narcocultura, que esta forma de vida alternativa al Estado chileno, donde muchas personas deciden tomar un camino paralelo con principios completamente distintos, formas religiosas completamente distintas, formas de entender la vida y la muerte completamente distintas, formas de gastarse, de ostentar, de sacralizar completamente distintos. Es decir, esto es una cultura metida dentro de otra cultura. Y eso se ha metido de a poco en Chile. Y lo hemos naturalizado en ciertas cosas. O sea, yo me acuerdo esto apareció, por ejemplo, con respecto a la posibilidad que Peso Pluma, ¿se acuerda? Correcto. ¿Peso Pluma se llama? Sí, Peso Pluma que tocase en el Festival de Viña. Claro, ahí apareció la discusión de la narcocultura. La columna de Mayol, que claro, generó mucho revuelo y terminó siendo discusión política, y también de la misma organización y el municipio, porque se le acusaba que estaba avalando a un artista que eventualmente hacía canciones que aludían a aquello, digamos. Claro, y en el fondo lo que es la narcocultura, yo he aprendido mucho con el libro de Pablo Ceballos sobre un virus en la sombra que sacó hace poco, porque ahí como que se me ordenó todo, porque tenía como las piezas desordenadas. Y claro, porque la narcocultura mexicana o colombiana es distinta. La narcocultura mexicana, por ejemplo, en términos de sacralización de referentes narco, que es derechamente empezar a rezarle, es mucho más fuerte que en Chile, pero en Chile ya está llegando. Y una historia vieja mucho antes de la música urbana, digamos. Claro. Eso viene de los narcocorridos y antes también. Y los mausoleos, que son las formas como se preserva esto. Hay una relación con las barras bravas también, esta cosa de la romantización de ciertos héroes del narco. Pero yo creo que el principal, y tal como lo dicen las personas en la encuesta, en la segunda pregunta, yo creo que tiene que ver con, lamentablemente, un camino que aparece para los jóvenes en Chile. De una u otra forma, los jóvenes populares durante 80, 90 años, lo digo con esa distancia, tenían 2 o 3 formas de crecer en términos territoriales los jóvenes populares. Una era la política, es decir, el militar, que en el fondo los partidos políticos, y lo digo de todo tipo, educaban a las personas. O sea, y le enseñaban en muchos casos a leer, le enseñaban un camino. Y el otro era la religión, la iglesia popular, la iglesia evangélica, mostraban, y sobre todo la iglesia católica, a través de todos sus movimientos, mostraban caminos para que las personas aprendieran a socializar y de una u otra forma a entender una forma de vida. Y después habían otras formas más alternativas, como los scouts, como los colegios, como los mismos organizaciones sociales populares de los barrios, organizaciones culturales, la música, el rock, la misma escuelas de rock. O sea, habían alternativas. Hoy en día lo que hace el narcotráfico ofrece un camino de desarrollo, reconocimiento y de entrega de dinero muy fácil. Entonces un joven tiene un grupo de pertenencia, es parte de algo que es muy importante en la vida de un joven, sentirse parte de una organización, de un todo. Tiene acceso a elementos que nadie podría tener acceso porque habría que trabajar mucho y estudiar mucho. Es decir, y tiene un sistema de creencias y valores que incluso lo relaciona de una forma distinta con la muerte. Es decir, esta cosa, no sé si te ha tocado ver, yo me muero mañana, o sea, como una cosa así como muy límite. Y esa narcocultura también conlleva
una romantización de ciertas formas estéticas, musicales, de uso de armas en lugares públicos, que son terriblemente destructivas para la sociedad, porque en el fondo lo que hacemos es naturalizar la violencia, que un poco a partir de lo que sucedió hace un par de fines de semana atrás, donde murieron en un fin de semana 18 personas, a las cuales 12 o 13 están vinculadas con los narcos. Entonces, no se ha tomado conciencia en Chile de este problema. Esto es una economía alternativa y no es solamente una economía y una cultura, es un sistema de creencias y valores alternativos a Chile. Es decir, donde las personas van a entrar y van a terminar sus días ahí. ¿Cómo lo podemos combatir? Bueno, primero hablando de esto y no naturalizando las cosas los elementos más identificatorios de esto. Yo encuentro que es algo que hay que conversar, que hay que sacarlo, porque en el fondo lo que hay es la pregunta que todo el mundo hace. Bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el poder? Bueno, silenciosamente va corrompiendo el poder. Correcto. Axel, bueno, hablando de materias de seguridad, ¿cómo ve a partir de los resultados de esta encuesta la ciudadanía los anuncios en materia de construcción de cárceles realizados por el gobierno y que también ha sido tema de discusión en los últimos días? A ver, era inevitable. O sea, hay cosas que son inevitables porque el sistema carcelario en Chile estaba perfecciona la delincuencia más que... la rehabilita. La rehabilita, no, rehabilitación nada. Entonces, como tenemos un sistema carcelario que perfecciona el delito y fortalece a los carteles y a los grupos del crimen organizado, era evidente que este gobierno, el que viene, o sea, esto ya no tiene que ver con un tema político, y eso es muy importante. La lucha contra el crimen organizado no es política. Es más, el crimen organizado y la narcocultura y todo esto se fortalece en la división política. Mientras más pelean los políticos, más fuertes se hacen estos carteles. Y lo que se necesita, yo creo que es para reos o delincuentes que son irreversibles, se necesitan de verdad cárceles, pero que sean verdaderamente de alta seguridad, al estilo europeo, al estilo italiano o lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer, más que sacar a la persona del circuito, lo que tú tienes que es cortarle la posibilidad de continuación de giro. No sé si me explico. O sea, aislarla. No porque la sociedad sea malvada, sino porque lo que hay que hacer es evitar que siga produciendo delito. ¿Te das cuenta, no? Y perfeccionando el delito. Y usando la cárcel para generar ingresos, porque lo que está pasando en Chile, a partir de la experiencia mexicana, es que la cárcel se transformó en otra fuente de ingresos a partir de la extorsión, sobre todo a todos los que son son presos que todavía no tienen condena. Chile es uno de los países donde más acumulan personas sin condena, que tiene un nombre técnico, no me acuerdo cómo se llaman, y ahí el crimen organizado le cobra por seguridad, le cobra por arriendo, le cobra por teléfono, o sea, le cobra por todo. Entonces se transforma la cárcel en otra fuente de ingresos extras. Entonces hay que tener una cárcel para las personas que, de una otra forma, para los cerebros, para los que le dan la continuidad y manejan estos carteles a nivel de la calle. ¿Tú te refieres al abuso de la prisión preventiva? Exactamente, la prisión preventiva que en Chile puede durar años, o sea... Yo mismo he visto cuando tengo que cuadrar el padrón electoral que de repente de los 50.000, no quiero dar una cifra, pero tengo 10.000, 15.000 personas esperando condena. Ni siquiera prisión preventiva, sino que esperando condena. Mira. Oye, Axel, bueno, con todos estos antecedentes y entendiendo las coyunturas que nos toca vivir, ¿cómo ves el Chile que viene? No lo veo muy bien, porque estamos muy divididos, estamos... jugando en las chicas los partidos políticos. Tenemos un sistema político que ya no va más, es un sistema político que está completamente caducado, no hay ni una posibilidad de entendimiento y lo más probable es que las fuerzas del mal, como diríamos en Harry Potter, así como el señor oscuro, el innombrable, se sigan fortaleciendo porque ellos se fortalecen en la división y en la debilidad y en la falta de resolución. Entonces no tengo mucho optimismo con respecto al futuro de lo que viene y también porque
la clase política actual tiende a retroceder en sus niveles más que avanzar. Las personas, entre comillas, que antes eran como los mejores alumnos de los colegios, de las universidades, de los institutos, entraban a la política. Hoy en día ese capital huye de la política. Entonces, sin personas de ese talante es difícil que esto mejore. Axel Callis, infinitas gracias por haber conversado hoy con el Chile que viene. Pueden revisar cada uno de estos cortes y destacados en nuestras redes sociales, tanto de Súbela News como Súbela. Y nosotros nos reencontramos en un próximo estreno. Hasta la próxima.